noches, doctor. Gusto de saludarlo. Sin duda, en el Alto Guayaga hemos vivido, y soy testigo de excepción, todas estas muertes, el narcotráfico, el terrorismo, como usted acaba de decirlo, efectivamente fue el principal promotor, entre comillas, de muchos hechos de sangre en el Alto Guayaga. ¿Considera usted que en estos 10 años de presencia militar en el BRAE no se ha podido derrotar a este grupúsculo de narcoterroristas? Falta una estrategia. ¿Por qué sí se logró esto en el Alto Guayaga, en el Monzón, a la cual usted conoce, y no en el BRAE? ¿Qué necesitamos para poder salir de este contexto? Porque han pasado 10 años y las cosas siguen igual, al parecer. Roberto, la verdad un placer poder saludarte y conversar contigo, siempre va a ser un gusto para mí. En efecto, tenemos que sacar muchas lecciones de lo que se ha hecho en el Alto Guayaga, de lo que se ha hecho bien y también de lo que se ha hecho mal para no repetir esos errores. Yo quiero empezar por lo que se ha hecho bien. En el Alto Guayaga hubo una estrategia contraterrorista en donde se priorizó, o más bien diría, donde se convirtió a la inteligencia como principal arma de combate. Y gracias a la inteligencia empezó a darse golpes sistemáticos contra los mandos terroristas y finalmente cayó el terrorista que comandaba a este grupo de terroristas en el Guayaga, en lo que se conocía como el Comité Regional del Alto Guayaga del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Se capturó a Artemio y con eso finalmente se liquidó, desde mi punto de vista, a toda la estructura armada de Sendero Luminoso. Después de esa operación, después de esa acción policial de la captura de Artemio, desde mi punto de vista, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, no volvió a realizar ninguna acción armada, es decir, se liquidó militarmente. Lo que tenemos de ese grupo terrorista son, digamos, expresiones más bien políticas, pero eso no significa que no sigan siendo terroristas, lo son, pero con otra estrategia. El Movadef es un ejemplo de ello. Entonces yo creo que lo que se hizo bien en el Alto Guayaga es eso, trabajar con una inteligencia estratégica y táctica muy puntual, muy específica, y con golpes de mano se liquidó quirúrgicamente a este grupo criminal. En el Alto Guayaga también había narcotráfico. El Alto Guayaga fue el epicentro de las drogas. El Alto Guayaga es finalmente donde comenzó la historia negra del narcotráfico, y el Monzón era una zona liberada. Lo controlaban mandos terroristas, especialmente hay uno que era el más sanguinario, conocido como Piero, que fue liquidado también en una operación de inteligencia. Entonces, recuerdo todo esto, Beto, para decirte de que la gran lección aprendida de esa operación, de esa estrategia, es que necesitamos devolverle la importancia que tiene en la lucha contra las drogas a esa inteligencia, a la inteligencia. Y detrás de la inteligencia, por supuesto, los golpes de mano a través de fuerzas especiales habitualladas y capacitadas adecuadamente. Ahora bien, habiendo tenido ese éxito en el Alto Guayaga, también hay que señalar de que se ha invertido mucho desde el sector público y también de la cooperación internacional para darle alguna oportunidad de vida, alguna oportunidad de trabajo digno a los campesinos que estaban involucrados en los cultivos de coca. Se ha invertido muchísimo. Entonces yo diría de que hubo una confluencia feliz entre una estrategia antiterrorista liderada por la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas, y también paralelamente a esa estrategia política, a esa estrategia policial o antiterrorista, se invirtió mucho en los programas de desarrollo alternativo, y a partir de la zona norte del Guayaga, me refiero a la región San Martín, empezó a tenerse algún éxito y algunos ejemplos de éxito de que era posible hacer retroceder al narcotráfico y derrotar finalmente al terrorismo. Entonces creo que se puede sacar muchas lecciones de lo que ha ocurrido en el Alto Guayaga, y algo de eso se podría hacer en el BRAE sin ninguna duda. ¿Qué está fallando en el BRAE? Creo que necesitamos identificar a nuestro verdadero enemigo, como señalaba en la pregunta anterior. Desde mi punto de vista, en el BRAE
el problema es el narcotráfico, es el tráfico de drogas. El grupo terrorista del BRAE es uno de los actores de esta trama compleja en donde el tráfico de drogas es el actor central. De acuerdo, doctor. ¿Considera usted que se debe retomar los operativos antinarcotráfico, los operativos antiterroristas y tal vez de manos ya no del ejército, las Fuerzas Armadas, sino de la Policía Nacional? Yo sé que estamos en una pandemia, han habido muchos otros hechos más importantes, pero amerita en estas alturas iniciar estos operativos para evitar estas cosas que últimamente inclusive se están mezclando, como usted lo ha dicho, en este el debate político que se viene dando en estos días? Beto, si partimos de la premisa de que nuestro problema es el narcotráfico y sabiendo que el narcotráfico forma parte de una estructura de criminalidad organizada y también recordando la premisa de que la responsabilidad constitucional para enfrentar a la criminalidad organizada es de la Policía Nacional, entonces la consecuencia lógica de este razonamiento es que en efecto la Policía Nacional debiera tener la responsabilidad de enfrentar al tráfico de drogas en el BRAE. El papel de las Fuerzas Armadas creo que debe ser complementar ese esfuerzo y esa responsabilidad de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas están jugando un papel fundamental y tienen que seguir jugándola. Tienen que seguir en el BRAE, pero insisto, tienen que estar al lado de la Policía Nacional para enfrentar estas estructuras criminales cuya responsabilidad, expertise y perfil profesional recae enteramente en la policía, especialmente en la policía antidrogas. Nuestras Fuerzas Armadas tienen un perfil muy distinto y no está en relación a enfrentar o investigar a estructuras criminales. Eso es Policía Nacional, es Ministerio Público, especializados en estos delitos o en criminalidad organizada. Entonces, creo que la estrategia tiene que ajustarse por ese lado, Beto. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a dar paso a los colegas de la red de medios. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto.